Hola a todos los amigos y miembros de la Iglesia de Misión Pastoral. Reciban un cordial saludo de mi parte y en este momento hoy quiero compartirles una palabra para todo aquel que se identifica con la fe cristiana. Y digo todo aquel que se identifica con la fe cristiana porque aquel que tiene a Jesucristo por Dios, sin importar la denominación, debe de comprender esto que hoy le voy a hablar. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 18, 19, Jesús ya está a punto de partir. Sus discípulos tienen cierta incertidumbre. Dice que le adoran, pero tienen cierta incertidumbre y algunos dudan. Jesús se acerca y les habla y le dice que toda potestad les es dada a él en el cielo y en la tierra. Y por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es uno de los temas muy interesantes. Actualmente, entonces, vamos a identificar la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es esa visión que debe de enrumbarse la Iglesia de Jesucristo? Y yo creo que una de las misiones es trabajar en esto. Trabajar en dar esas buenas nuevas, y me refiero al término de buenas nuevas como algo de esperanza para el mundo, como algo de estilo de vida que llenará y suplementará aquellos vacíos existenciales que hay en el corazón de las personas, como una respuesta a los problemas sociales, como una respuesta a la problemática mundial. Y que es necesario, que Jesús quiere que este mensaje de lo que Él habló, de lo que Él anunció, de los principios que Él formuló en su mensaje, la gente lo escuche y la gente lo entienda. Y aquí entonces vamos a hacer una pregunta. Como iglesia, ¿cómo vamos a lograr que esto se lleve a cabo? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Entonces aquí tenemos que formular ciertos criterios que actualmente la iglesia se desenfoca de la misión, del plan de Dios y de los propósitos de Dios. Entonces, amigo que usted nos está viendo, es parte de una iglesia, usted tiene fe en Cristo Jesús, piense en esto. ¿Cómo vamos a hacer posible, los que nos identificamos como iglesia, llevar a cabo esta misión? ¿Qué recursos necesitamos para llevar a cabo esta misión? Necesitamos el recurso humano principalmente, porque Jesús se dirige a sus discípulos, pero aquí hay algo también que Él les dice, que toda potestad le es dado en el cielo y en la tierra. Él tiene el poder, Él tiene todos los recursos que la iglesia necesita, tanto en el cielo como en la tierra. Pero nosotros, como seres humanos, ¿cómo estamos trabajando esta misión? ¿Cómo llevamos a cabo esta misión? ¿Hacia dónde nos enrumbamos como iglesia? ¿Hacia dónde caminamos con la iglesia? Los diferentes criterios que surgen en la iglesia, las diferentes controversias que surgen en la iglesia y los diferentes problemas que se dan en la iglesia como tal. Los problemas que se dan en la iglesia como tal, problemas de corrupción, una mala administración de la iglesia. La iglesia, cuando lleva una mala administración, entonces se desenfoca de esta visión y de esta misión que Jesús establece a su iglesia. ¿Qué me refiero a una mala administración? La mala administración comienza con que debemos de definir entonces lo siguiente. ¿Cómo se enfoca el ministerio pastoral en la iglesia según la Biblia? Es muy importante. La Biblia lo presenta como un trabajo o no lo presenta como un trabajo el ministerio pastoral. Yo quiero que usted se pregunte esto ahora y busque una respuesta. Mientras yo estudiaba la Biblia y las cartas del apóstol Pablo, entonces sí estaba viendo que el apóstol Pablo, el ministerio pastoral, lo enfoca como un trabajo. Tanto así que él hace ver de que el que trabaja del evangelio viva del evangelio, entonces lo está planteando como un trabajo. No pongas bozal al buey que trilla, y lo plantea como un trabajo. Ahora, ¿quién regula ese trabajo? ¿Quién regula ese trabajo? ¿Quién es ese patrono para regular ese trabajo? Aquí es donde entramos en diferentes y que se presta esto que yo le estoy hablando. Esto se presta para crear
conflicto, para crear corrupción, para desviar, para hurtar y para manipular al pueblo que se agrega como iglesia. Pero aquí es donde formulamos esto. ¿Quién regula ese trabajo del ministerio pastoral? En base al bosquejo y al estudio, yo lo vi y es presentable como un trabajo, pero ¿usted cómo lo ve? ¿Usted lo ve como un trabajo cuando su pastor, cuando su sacerdote o su obispo eh, está ahí dirigiéndolo, trabaja, desgasta horas, invierte tiempo para ayudar que usted cada día sea un mejor cristiano y lo convierta en una mejor persona y su estilo de vida cambie? ¿Cuántas horas se invierte? ¿Cuántas horas? ¿Y quién regula esas horas? ¿Y cuánto es el costo de esas horas? La corrupción se da porque no hay eso, no surge eso, no surge la regulación de esas horas. Normalmente, la población cristiana tiende a pensar lo siguiente: bueno, algunos piensan que el pastor es digno de un salario, otros piensan que el pastor debe de vivir por fe, y ahí es donde surgen las diferentes doctrinas erradas, que es necesario que como pueblo nos tomemos el tiempo para estudiar las escrituras, doctrinas erradas. Entonces, ¿en dónde falla la iglesia y en dónde falla el pastor? ¿En dónde falla la iglesia en reconocer ese trabajo ministerial, esa, esa función ministerial como un trabajo? ¿En dónde falla la iglesia? Pregúntese lo siguiente. La iglesia le reclama al pastor porque el pastor se paga el trabajo y toma más de la cuenta, pero la iglesia no establece un salario para el pastor. Y aquí surgen diferentes criterios. Algunos dicen: yo no tengo ningún problema con los que diezman y los que no diezman. Pero algunos dicen: no, es que, ¿para qué? ¿Para darle ese dinero al pastor? No, mejor se lo doy a otra gente. Pero estás estropeando algo que es la visión y la misión que dice ir por todo el mundo. Porque cuando en algún momento dejas de hacerlo, también se detiene la obra. Se detiene el crecimiento, se detiene el movimiento donde tiene que ir esto: hacer discípulos, anunciarlo. Y eso de hacer discípulos requiere de gastos. Y eso de anunciarlo requiere de material. Inclusive, ¿quién paga la electricidad del templo? ¿Quién paga la limpieza? Si te toca, ¿vas tú a limpiarla? Todos esos gastos requieren de tiempo. ¿Y a dónde irán esa gente a aprender? Ok, no tengamos templo, ¿a dónde irán esas gentes a aprender? Eso es parte de los recursos que se requieren para llevar a cabo la misión del Evangelio. Ok, usted va a sufragar los gastos porque usted va a ir a predicar. ¿Y tu familia quién la sostiene? Lo otro interesante es cómo se prepara o cómo nos preparamos para difundir el Evangelio. El Evangelio. ¿Cómo nos estamos preparando? Creo que tanto mi persona como pastor y tanto usted como creyente debe de prepararse cada día para exponer la verdad tal como debe de ser. ¿Qué tan influenciados estamos de de verdades relativas? Creo que las personas, todos los seres humanos se merecen lo mejor, se merecen la excelencia. Y cuando hablamos de excelencia, servir a las personas debe de servirse con excelencia. Y servir con excelencia es que no puedes llegar a imponerles algo, no puedes llegar a manipularlos. Y la manipulación se da cuando tú también dejas de estudiar las escrituras. Entonces comienzas a seguir algo que tal vez te enseñaron y nunca lo analizaste y nunca lo cuestionaste y nunca lo examinaste. El apóstol Pablo dice que debemos de examinarlo todo. ¿Te has puesto a examinar tus propias enseñanzas? ¿Dónde estaba el error de tus propias enseñanzas? ¿Dónde te equivocaste? Yo quiero que usted medite en esto. Cuando la iglesia entra en un problema y cuestiona el ministerio pastoral, y cuando el ministerio pastoral también corrompe y pervierte los recursos de la iglesia, se detiene el plan misionero. Y es aquí donde la iglesia debe de formar un equipo con el pastor, donde la iglesia debe de unirse con el pastor para llevar a cabo esta misión. Hay un propósito, hay un fin. ¿Qué esperas cuando tu pastor, cuando tu líder se para frente a ti
que te repita lo mismo de hace 10 años o que te traiga un mensaje nuevo donde puedas reiniciarte y puedas crecer como persona. Pues eso requiere un costo. El pastor constantemente debe de actualizarse. Pastor que no se prepara, que no se está capacitando, el pastor que no se está formando, entonces está siendo irresponsable con el trabajo. ¿Y quién regula eso? ¿Quién regula eso? Entonces todo el tiempo que el pastor tome e invierta, eh, o todo el tiempo que se tome con las personas el pastor, eso requiere de un trabajo. ¿Qué sacrifica el pastor? Ahora, si no tuviera el título de pastor, y tuviera el título de psicólogo, y tuviera el título de profesor o de educador, ¿cuánto gana un educador? ¿Cuánto gana un psicólogo? Es la pregunta que debemos hacerlo. ¿Y cuánto te cobran por hora? ¿Cuánto te cobra por hora el pastor? En algún momento la iglesia ha olvidado el ministerio pastoral, lo ha denigrado, lo ha menospreciado. Y yo vengo a hablarle a todos aquellos que se identifican con la iglesia, que vuelvan a levantarse y vuelvan a mirar la misión y la visión de Jesucristo de llevar a cabo estas buenas nuevas, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Se requiere alguien que cada día se esté preparando constantemente para que esté formando los equipos y puedan discipular. Nos hemos acostumbrado en la sociedad que vivimos que cuando vamos a la escuela todo lo vemos gratis porque somos estudiantes. Pero al final, conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta de que el Estado le paga al profesor para que usted aprenda. Y que ese salario que sale del Estado lo paga tu papá. Pero nosotros no nos dábamos cuenta de eso. Hasta que después asumimos responsabilidades y nos dimos cuenta que el trabajo de tu profesor y las horas que invertía no eran gratis. No, es porque tenía un salario. Pero ¿dónde está la historia del pastor? ¿Dónde está el trabajo del pastor? Actualmente usted busca empleo y encuentra diferentes profesiones, diferentes tipos, pero no encuentra la palabra y hay trabajo para pastor. No encuentra el ministerio pastoral como un empleo, porque la sociedad no lo ha reconocido, ni la iglesia lo ha reconocido. Y la Biblia dice que nosotros debemos de tomar el ejemplo de nuestros pastores y que debemos de tenerlos como honra. Ahora, ¿qué es lo que se estropea? La discusión entre pastor y iglesia es constante, sigue y crece, y crece, y crece, y siempre será cuestionado, pero siempre será estropeado esto. Mientras la iglesia pase cuestionando a sus líderes, también se está estancando la misión, porque tú por cuestionar, tú por criticar, dejas de hacer esto, discipular. Ahora, ¿qué tan preparado estás para discipular? ¿Quién te capacitó? ¿Y quién te formó? Aquí es donde comienza todo lo que nosotros debemos de ir preparando. Aquí es donde inicia todo y el por qué tiene una razón. El por qué tiene una razón. La corrupción también se ha dado, la corrupción llega, la corrupción corrompe y porque no hay esto definido en las congregaciones y establecidos, entonces cada quien hace lo que quiere, pero no así como Dios quiere. Que Dios te bendiga y que esto puedas ampliarnos y déjanos tu comentario y déjanos tus aportes. Gracias.